prácticas. Vamos a ver los preparados histopatológicos correspondientes a la semana 4 y a la semana 5, ¿no? Que es la semana en la que nos encontramos el día de hoy. No son muchas láminas, se ha modificado la guía en relación al semestre anterior y eso a consecuencia de que el creditaje ha disminuido, hay menos láminas. Son 4 de la semana 4 y 4 de la semana 4 y 4 de la semana 5 son 8 láminas. No recuerdo el semestre pasado había prácticas que hacíamos hasta 8 láminas, ¿no? Entonces era más extenso, eso hacía un poco más complicado. Ahora está un poco más sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. A ver, ¿alguien reconoce la muestra? Corazón. ¿Y por qué corazón? A ver. Las fibras. Por las fibras. Claro. Y creo que eso es un macrófago. Un macrófago. Así grande. ¿Esto que está por acá? Sí. Macrófago. Por las fibras. Sí, efectivamente es músculo cardíaco. Es músculo cardíaco, pero a ese aumento y desde la posición que están ustedes es bastante difícil determinar pues, las características de la fibra muscular estriada cardíaca, ¿no? Como vemos, la fibra muscular estriada cardíaca tenemos que diferenciarla de las fibras musculares estriadas isquiométricas, ¿no? Con las lisas no hay problema, pero ese aumento es bastante complicado, ¿no? La característica más importante de la fibra muscular estriada cardíaca es que los núcleos son centrales. Por ahí se ven los núcleos con dificultad, ¿no? Para ver los núcleos tendría yo que ir a mayor aumento, ¿no? Y ahí ya comienzo a observar núcleos, ¿no? Y es X, y logran observar los núcleos centrales, ¿no? Con estriaciones, ahí sí ya podría precisar yo que estoy frente a fibras musculares estriadas cardíacas, ¿no? Las fibras musculares estriadas esqueléticas, los núcleos en plural tienen una distribución periférica. Entonces, en lo central son estriadas del músculo cardíaco, no hay forma, ¿no? ¿Y qué nos llama la atención? ¿Por qué tenemos esta muestra acá? Ya hemos visto músculo cardíaco cuando vimos necrosis coagulativa, ¿no? Y la tenemos acá porque vamos a ver, ¿no? Los cambios reparativos, ¿no? Los cambios cicatrizales de un infarto. Cuando nosotros vimos la necrosis coagulativa a consecuencia del infarto del músculo cardíaco, estas fibras musculares estriadas se necrosaban, ¿no? Y a consecuencia de la necrosis generaban una respuesta inflamatoria caracterizada por neutrófilos principalmente, y estos tienen una secuencia, ¿no? Comienzan a aparecer los neutrófilos al día 1, al día 3 se hacen muy intensa, del 3 al día 10 van apareciendo ya macrófagos, luego van disminuyendo y se reemplazan con fibroblastos, y posteriormente para el segundo mes o la semana 8, estas células cardíacas que han muerto, se han necrosado, se reemplazan por tejido fibroso. Cuando el infarto no condiciona la muerte del paciente, ¿no? O sea, el corazón cicatriza, en otras palabras, ¿no? Y se reemplaza por estas áreas. Esto que está acá es tejido fibroso. Se hace fibrosa. La zona de necrosis se reemplaza por un tejido fibroso. Si yo voy a mayor aumento, ahí voy a ver fibroblastos, voy a ver haces de fibras de colágeno, que es lo que se observa ahí. Y lo que su compañero confundía con macrófagos no son macrófagos, ¿verdad? Son unas estructuras redondeadas con unos puntitos rojos al centro. ¿Qué serán? Vasos sanguíneos. Y en el proceso de cicatrización nosotros lo que observamos es neovascularización como otra característica histopatológica en el infarto antiguo, ¿no? Nosotros aquí bien difícilmente podríamos encontrar algún linfocito, ¿no? Por aquí uno que otro, y esa es otra de las características. Muy escasa presencia de infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Y eso significa que el paciente
ha sobrevivido a un primer infarto, bueno, posteriormente ha perdido la vida, no sabemos si a consecuencia de un infarto o no sabemos por otra causa, pero ha sobrevivido a ese infarto para que esa zona de muerte celular, a consecuencia de su primer infarto, se haya reemplazado por ese tejido fibroso. Entonces, vamos a ir a 40X para ver pues esas características del tejido fibroso. Ahí lo tenemos, miren, ¿ven? Vamos a 40. Vamos foco. Y nos vamos acá. Ahí está. Este es el vasito sanguíneo con sus eritrocitos dentro. Todos hacen de fibras de colágeno, algunos fibroblastos, ¿no? Fusiformes, de ángulos agudos, alargados, y lógicamente que tienen que haber fibroblastos, porque ellos son los encargados de producir pues, estos haces de fibras de colágeno para la reparación, ¿no? Y ahí se ven las fibras musculares estriadas cardíacas con núcleos de localización central, ¿no? Se ven las estriaciones no muy claras, pero sí se logra conservar, ¿no? Entonces, disminuimos el aumento y vamos pues, a otra zona. Acá también, y estas son los haces de fibras de colágeno. Estas que se ven aquí. Este es un fibroblasto, aquí está, célula fusiforme de ángulos agudos, la neovascularización que se observa ahí, ¿no? Característica del infarto antiguo del miocardio. Esa lesión, para que se observe ahí, ese tejido fibroso ha pasado 2 meses u 8 semanas posterior al infarto. Pasado estos 2 meses, ya no hay cambios. Las características siguen siendo las mismas. 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, el tejido cicatrizal permanece ya sin cambios, pasado meses. Antes sí, antes las características histopatológicas me van a permitir precisar el tiempo post-necrosis, no post-infarto. Entonces, reducimos el aumento, miren, ahí está, en esta vista primera o inicial la vimos, ¿no? Entonces, fibra del músculo cardíaco, ahí está. Y el tejido fibroso que hemos visto a este nivel, ¿no? Ahí, son vasos. Primera muestra del día de hoy. Eso pertenece a la semana 4. Posteriormente tenemos, y lo vimos, ¿no? Vamos a agregar. Buscamos cambios reparativos o cicatrizarios en los sentidos crónicos. Aquí está, ¿no? Ahí está, miren, ¿ven? Ahí está. Esto que observamos acá, ¿no? Bueno, ese es el menor aumento que tenemos, pero lo que estamos viendo pero que das un lugarcito. A ver, no se alcanza a ver completamente porque es grande el vaso sanguíneo. Es un vaso, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Un vaso sanguíneo, bueno, vamos a ver el espesor. La íntima, la media, la adventicia. Y dentro del vaso sanguíneo estamos viendo una estructura. Ahí, así. Todo se ve rosado. Esto que
pesar de que estamos a menor aumento, pues no se observa. Se observa en parte, ¿no? Pero ahí la representación esquemática, mi dibujo que no es tan bueno como muchos de los de ustedes. Entonces, pero esa es la parte de la pared del vaso, ¿no? Acá está. El vaso es gigante y este es el contenedor. ¿Cuál es el mecanismo más importante para la formación de un trombo? ¿O cuál es el mecanismo más importante para la formación de un trombo? ¿Perdón? La lesión en el vaso. Ya. Pero ¿qué parte pues del epitelio? Del endotelio, ¿no? Claro. Según la triada de Virchow, el mecanismo más importante es la lesión de las células endoteliales, ¿no? Que inmediatamente las plaquetas venían, se adherían junto a la fibrina, los rosaditos, la fibrina, y se unían, bueno, leucocitos y los eritrocitos. Y se formaba mi trombo, aquí está mi trombo, ¿no? Se formaba mi trombo, y tenemos que ver nosotros siempre que para llamarlo trombo tenía que estar adherido a la pared. Siempre tendría que estar adherido, porque si no está adherido, es un émbolo, ¿no? Es un émbolo. Claro, un tromboémbolo, pero ya comienza a viajar, ¿no? En la luz del vaso sanguíneo. Y ahí viene el problema, pues cuando viajan a ver, vamos a verlo. Ahí está adherido, miren, ahí está la pared del vaso sanguíneo, adherido ahí, ¿no? Pero nosotros que habíamos dicho que en la pared del vaso sanguíneo, ¿no?, se adhieren estos, y uno de los principales mecanismos que desencadenan esta lesión de células endoteliales era placas de ateroma. No se observa con mucha claridad, es parte de la placa ateroma, con incluso focos de calcificación. Lógico, el objetivo más importante no es ver la placa de ateroma en este corte, por eso es que no se ve tan claro, pero ahí se insinúa, ¿no?, con focos de calcificación que han dado como consecuencia la lesión de las células endoteliales y la formación del trombo que tenemos acá, ¿no? Le habíamos dicho en la clase teórica, ¿un trombo crece? Sí, se llama propagación. ¿Un trombo se lisa espontáneamente? Sí, se lisa espontáneamente. ¿Un trombo se desprende? Sí, se forma un émbolo. ¿Y un trombo se organiza? Claro que por supuesto que sí, se organiza, ¿no? Por la respuesta inflamatoria, genera tejido fibroso. Buenos días. Los factores de crecimiento de células endoteliales generan la proliferación de estas, y estas células endoteliales en realidad son las que se organizan en el interior para que este trombo se recanalice. Esas son las fases de evolución. Se forma como una nueva cavidad en la luz y a eso le llamamos organización, ¿no? Reconocer este trombo no es para nada difícil, ¿no? No es para nada difícil porque está adherido ahí, ¿no? Algunas zonas de cuando el trombo se propaga nos deja unas líneas transparentes claras, ¿no? Y no se observan tan bien, ¿no? Esas que son aquí, esas que se ven así más claras, ¿no? Y es porque están compuestas generalmente por fibrina. Entonces eso, cuando los elementos formes de la sangre se van adheriendo para que el trombo se vaya a propagar, dejan esas zonas claras. No dan como líneas, la literatura la describe como líneas, pero a eso se le llaman las famosas líneas de sangre, ¿no? Cuando el trombo se va propagando, va creciendo. Y eso también forma parte de las características histopatológicas. Ahí está el trombo. Doctor, disculpe, ¿líneas de qué? Sangre. Z-H-A-N. Entonces, eso va a formar parte de las características histopatológicas. Este trombo no es difícil reconocerlo, ¿no? Están las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, nada complicado.
Luego tenemos la vuelta mejor para que se vea más bonito. Igual se ve, ya, ahí está. Bueno. Ya, acá está. Órgano ahí. Piel. Piel, pues, ¿no? Esta es una muestra 5X que nos llama la atención de esa piel. Nos llama la atención de esa piel que si observamos ahí, el estrato córneo es muy prominente, muy grande, ¿no? Muy grande, y la característica menor aumento de la epidermis es que hace unas proyecciones hacia el interior de la dermis, tipos tubos de ensayo, o como lo llama la literatura más específica y que le da el diagnóstico de la patología, a estas proyecciones les llamamos nosotros un patrón de presentación, que el patrón de presentación es psoriasiforme a estas proyecciones, ¿no? Psoriasiforme. Y cuando decimos psoriasiforme, si el patrón es psoriasiforme, el diagnóstico pues tendrá que ser definitivamente psoriasis, pues no hay otra alternativa, ¿no? Una patología autoinmunitaria ocasionada por la proliferación de las células de la epidermis a consecuencia de una mayor producción por parte de la capa de células basales, que va a originar que el espesor del epitelio se haga más prominente. Y esta producción grande de células es la que va a originar este patrón psoriasiforme. Este patrón psoriasiforme nosotros lo conocemos histopatológicamente cuando el espesor del epitelio se hace más grande, más prominente, acantosis. Y esta acantosis termina siendo una característica pues, de la psoriasis, ¿no? Otra de las características es lo que vemos ahí, que el estrato córneo es muy grande. ¿Y por qué es grande? Recordemos nosotros que el estrato córneo es el almacenamiento de las células muertas del epitelio, ¿no? Y toda la piel tiene ese estrato córneo. Pero aquí, en esta patología, como hay una generación, una producción mucho más grande de estas células del epidermis, también van a madurar más rápido. Y como maduran más rápido, el estrato córneo, que está acá donde almacena las células muertas, se va a hacer también más prominente, grande, ¿no? Y eso hace la manifestación clínica de esta patología. La psoriasis, en las zonas de flexión, van a ver ustedes a los pacientes que descaman con unas escamitas blancas, blanquecinas. ¿Por qué? Porque lo que se va a descamar es esta queratina. Se descama en los codos, en las zonas de flexura generalmente, algunos también tienen en la cara, ¿no? Y eso va a originar esa manifestación clínica. Otra de las características es, y las vamos a ver, en estas zonas de las papilas dérmicas hay vasitos sanguíneos. Acá se ve, a menor aumento, un vasito sanguíneo, este largadito es un vasito sanguíneo. Cuando ustedes vean a estos pacientes y le sacan con la uña esas escamas, van a ver unos puntitos rojos. Esos puntitos rojos son estos vasitos. Están aquí en la dermis papilar, ¿no? En la dermis papilar. Y a esa visualización lo conocemos como el signo de Auschwitz, que lo observamos acá, eso es clínico, ya eso no es patológico, pero lo que se está viendo son estos vasitos que hay aquí, estos vasitos. Otra característica que nosotros observamos, acantosis tenemos ahí, hiperkeratosis, y como esas células maduran muy rápido, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver?
vamos a ver una zona que nos permita estas características. Ahí. Cuando nosotros tenemos el estrato córneo, si bien nosotros hemos dicho que el estrato córneo es la zona donde se acumulan estos queratinocitos o estas células de epidermis muertas, una vez que nosotros tenemos el estrato córneo, la célula ya está muerta. La célula no debería tener núcleos. Pero como en esta patología hay una producción grande de estos queratinocitos, vamos a ver en el estrato córneo todavía algunos núcleos. Ahí está. No hay en el estrato córneo. Y a estos núcleos presentes todavía en el estrato córneo nosotros lo conocemos como paraqueratosos, que termina siendo otra característica histopatológica de la psoriasis. ¿Ya? Ahí está, la paraqueratosis, la hiperqueratosis, la acantosis, el patrón psoriasiforme, todas ellas son características de esta patología. ¿Son las únicas? No. En la dermis, cuando nosotros ingresamos a la dermis, en la dermis nosotros encontramos vasitos sanguíneos y respuesta inflamatoria. ¿Sí? Y lo blanquito, áreas de edema genera. Es por eso que la psoriasis, cuando ven a su paciente descama, pero en esas zonas de lesión se ve como más rosadito, como carne de pescado. Pero la psoriasis es una patología que se exacerba por tiempos y que remite también por tiempos. Van a encontrar los pacientes que cuando exacerba, descaman cantidad. Y cuando remite, casi podría en algunos momentos verse casi normal. Pero, y la respuesta inflamatoria es esta, una respuesta inflamatoria mixta. Cuando yo digo respuesta inflamatoria mixta, encuentro elementos celulares mononucleares y elementos celulares polimorfonucleares, neutrófilos. Otra de las características, y es contundente para establecer el diagnóstico de psoriasis, son los pequeños microabscesos. En la epidermis o en el estrato córneo se forman conglomerados, ¿no? Conglomerados de polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares son los que van a determinar los microabscesos. No en todos los pacientes los podemos observar. Pero aquí, por ejemplo, este es el estrato córneo y miren el infiltrado inflamatorio. Esta es la dermis. Arriba tenemos que buscar, ese es la dermis, ese conglomerado de respuesta inflamatoria. Tenemos que buscar, pero no en todos los pacientes lo encontramos, o no están en todos. Aquí no se ve para el Rex. Sí, soy ese cráneo. Claro. A esos pequeños microabscesos que nosotros podemos encontrar, ¿no? ¿Dónde están los microabscesos? En la dermis. Está en la epidermis, algunos microabscesos, y otros los encontramos en el estrato córneo. Y estos lógicamente tienen que estar formados por polimorfos nucleares, ¿no? Para llamarlos microabscesos, ¿no? Este no lo encontramos Epidermis y estrato córneo. en epidermis y estrato córneo, ¿no? Aquí no hay un microabsceso contundente, pero algunos pacientes lo tienen, otros no los presentan. Entonces, pero si ustedes en el examen de venir esta imagen me ponen que hay microabscesos, es válido porque es un criterio histopatológico para establecer el diagnóstico, pues, de esta patología. ¿Qué nos da el diagnóstico? ¿Qué es contundente? El patrón psoriasiforme, que es este que está acá. Este que está acá. Este es el patrón psoriasiforme, ¿no? La acantosis que se activa. Estos son conglomerados de queratina que es abundante, pues, en esta patología. Algunas literaturas también refieren el aumento de la mitosis en la capa de células basales. Recordemos que las capas de células basales son las que generan estos queratinocitos, y lógicamente si yo tengo una generación, una producción exagerada, el número de mitosis
normales, por decirlo así, porque no son atípicas, porque esto no es una neoplasia maligna, esto no es un cáncer, se van a incrementar en capa de células basales. Esta es la famosa psoriasis. Igualmente la dermis superficial o papilar, la dermis profunda o reticular. Psoriasis. Piel, lógicamente, es el, ¿cómo se llama? El ojo, ¿no? Luego tenemos otra patología autoinmunitaria también. ¿Qué órgano será eso? Un poquito más cerca. ¿Qué órgano ¿eso será? es el tiroides? Tiroides, claro que sí, en la glándula tiroides. La glándula tiroides, ¿no? Ahí está con sus características histológicas, todavía me permite reconocer esta glándula tiroides, ¿no? Vamos a buscar la zona contundente que me permite establecer el diagnóstico de esta patología. Acá está. Es una zona contundente para establecer el diagnóstico. En primer lugar, tenemos nosotros que reconocer que estamos frente a glándula tiroides. ¿Y cómo hacemos ello? Muy sencillo, reconocemos los folículos tiroideos, ¿no? ¿Qué son esos que están acá? Estos son los folículos tiroideos, ¿no? Estructuras redondeadas, revestido por un epitelio cúbico simple, con una zona eosinófila en el interior, que es la famosa sustancia. Importante eso, por supuesto. La sustancia coloide y las células foliculares son los encargados de producir T3 y T4, que las van a sacar hacia la circulación al vaso sanguíneo para que tener la posición en toda nuestra circulación. Y T1 y T2, que nuevamente la célula folicular la regresa a la sustancia coloide para formar pues, la triiodotirolina o la tetraiodotirolina de la T3 y la T4. ¿No? Pero en esta patología, nosotros nos llama la atención cantidad de puntitos. ¿Qué son esos puntitos? Es un infiltrado inflamatorio. Un infiltrado inflamatorio crónico de elementos celulares mononucleares, ¿no? Los puntitos que están por aquí, puntitos, pero aquí está formando un conglomerado. ¿Qué será eso? ¿Qué nombre recibirá ese conglomerado de respuesta inflamatoria de tipo crónico? ¿Qué es? Eso tiene un acúmulo de elementos celulares mononucleares, tiene una corona y tiene un centro. La corona son linfocitos, ¿no? Linfocitos que están y en el centro, esa zona más clara y transparente es el centro de células germinales. Ese centro se incrementa cuando nosotros estamos frente a una patología inflamatoria, infecciosa, generalmente. Ese es un nódulo o folículo linfoide. Por ejemplo, en los ganglios encontramos esos nódulos o folículos linfoides, ¿no? En glándula tiroides no tendría por qué encontrar esa característica. Entonces, si estoy frente a una respuesta inflamatoria, se llamará tiroiditis, ¿no? Pero esta es una patología autoinmunitaria, donde nuestro organismo no reconoce como propio esos elementos celulares. Y cuando no lo reconoce como propio, dice, esto no es propio mío, lanza la respuesta inflamatoria. Y ese generalmente es el mecanismo más importante de las patologías autoinmunitarias, ¿no? Pero hacen estos nódulos o folículos linfoides de presentación difusa en la glándula tiroides. ¿Qué significa difusa? Por todos lados. En estadios iniciales, la glándula tiroides se hace más grande, aumenta de tamaño, y cuando se le hace el estudio al ultrasonido, y el radiólogo, el ecografista, describe nódulos difusos en glándula tiroides. Y efectivamente, porque lo que evidencian son estos nódulos grandes, gigantes, ¿no? Y algunas veces incluso hemos recibido biopsia de estas glándulas nosotros.
a descartar neoplasia maligna. Como hay nódulos por todos lados, nos mandan la biopsia. Pero es bastante difícil, pues, que un cáncer, y la neoplasia maligna de presentación más frecuente es el carcinoma papilar de tiroides, tenga nódulos por todos lados, ¿no? Complicado. Aunque también hemos visto patologías así, pero muy raro. Entonces, como la glándula se hace más grande, ¿no? El paciente no tiene molestias. Incluso algunas veces la producción de hormonas tiroideas incrementa ligeramente. El paciente se vuelve un poco más hiperactivo, tiene poco sueño, baja de peso, come de todo y baja de peso, porque las hormonas tiroideas están... Entonces, se mantiene ahí. Pero, ¿cuál era el precio más grande de la respuesta inflamatoria crónica? Que destruye elementos celulares propios del organismo. ¿Y qué va a hacer la respuesta inflamatoria? Va a comenzar a destruir a estas celulitas que revisten a mis folículos tiroideos. Los va a comenzar a destruir, los lesiona. Y en el tiempo se fibrosa mi glándula tiroides. Pero como lo va a comenzar a destruir, y lo vemos ahí, se van haciendo chiquitos, miren aquí, se van destruyendo, van desapareciendo, y en esta zona ya no hay folículos tiroideos, la producción de hormonas tiroideas T3 y T4 comenzarán a disminuir, y es lógico si me lo va destruyendo los folículos tiroideos. Y como va disminuyendo esta producción de T3 y T4, el organismo también es sabio. Dice, ay, la glándula tiroides, dice mi hipófisis, está produciendo menor cantidad de hormonas, ¿no? Le falta al cuerpo. Vamos a darle una estimulación más grande. Y aumenta ¿quién? La TSH, ¿no? Para que la glándula tiroides pues, se está produciendo menos. Y el paciente en sangre periférica sigue manteniendo concentraciones normales de hormonas tiroideas de T3 y T4, ¿no? Pero con una estimulación grande, ¿no? O sea, de arriba hay una estimulación, oye, la glándula tiroides trabaja para que las concentraciones estén dentro de los valores normales. A esto tiene un nombre, a esto nosotros lo llamamos hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Subclínico porque las hormonas tiroideas están normales en sangre periférica, pero a consecuencia de una estimulación grande de la hipófisis. El paciente no tiene muchas molestias, casi no tiene. Ustedes le dosan T3 y T4 y está normal. Pero si dosan TSH, la TSH está por los cielos. ¿Por qué? Porque le está ordenando. Le está, con un látigo de arriba le dice a su glándula tiroides que ya tiene poco, que está disminuyendo sus folículos tiroides, trabaja, produce y la compensa. Pero en el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a seguir destruyéndose folículos tiroideos. Y en el tiempo, ya la superestimulación de la hipófisis no va a ser suficiente y el paciente va a comenzar a manifestar hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque a pesar de la estimulación grande que tiene de la hipófisis, ya no va a poder compensar valores normales en sangre periférica. Y el paciente va a terminar haciendo un hipotiroidismo. Esta patología es conocida como la famosa tiroiditis de Hashimoto, ¿no? O tiroiditis linfocítica crónica de Hashimoto. Característica histopatológica para establecer el diagnóstico es la presencia de nódulos o folículos linfoides difusos en glándula tiroidea con centros germinales prominentes. Cuando yo observo una biopsia con ese nódulo linfoide con centro germinal, digo tiroiditis de Hashimoto. Pero esta respuesta inflamatoria no solamente me destruye los folículos tiroideos, sino que al someter a la glándula, al folículo tiroideo a una respuesta inflamatoria crónica en el tiempo, el epitelio del folículo tiroideo experimenta una metaplasia, se reemplaza por una célula que puede tolerar mejor esta respuesta inflamatoria y se reemplaza por unas células mucho más grandes de citoplasma eosinófilo, a las cuales nosotros las conocemos como las famosas células de Hartley. Esta metaplasia, a consecuencia de la respuesta inflamatoria,
nos permite a nosotros los patólogos establecer el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto incluso en una biopsia por aspiración con aguja fina. ¿Qué significa? Que se aspira y se extiende como una citología y yo encuentro linfocitos y encuentro células de Hartle y esa es una tiroiditis de Hashimoto, citológicamente hablando. Ahora, cuando yo recibo una biopsia Trucut y encuentro este nódulo folículo linfoide, pues el diagnóstico está hecho. Hemos recibido muestras a descartar neoplasia maligna con frecuencia de tiroiditis de Hashimoto, sí. La semana pasada nada más. He recibido una glándula tiroides, toda la glándula tiroides a descartar neoplasia maligna. Y resultó ser una tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué pasó? Cuando se le hace la biopsia al paciente, la respuesta inflamatoria hace cambios citológicos de tipo reactivo, porque la célula está sometida a una respuesta inflamatoria crónica y los núcleos se hacen más grandes en la célula. Cuando se le hizo la biopsia con aspiración con aguja fina, se reportó núcleos aumentados de tamaño, con nucleolos, ¿no? Esos son cambios citológicos atípicos, pero no atípicos neoplásicos, sino atípicos de tipo reactivo. Entonces, según la clasificación de Bethesda, los resultados se responden negativos, positivos, atipia de significado incierto, sospechoso de neoplasia maligna. Y cuando nosotros reportamos atipia de significado incierto, significa repítele la biopsia. Pero cuando reportamos sospechoso de neoplasia maligna, se tiene que extraer el óvulo tiroideo. Pero el paciente, el clínico, en este caso el cirujano de cabeza y cuello, con el ultrasonido, nódulos en glándula tiroides, con sospechoso de neoplasia maligna, ¿no? Opto por sacar toda la tiroides, orientándolos a una patología maligna, una neoplasia maligna. Y la tiroides resultó ser una tiroiditis de Hashimoto. ¿Pasa eso? Sí pasa. La semana pasada nomás tuvimos ahí un caso de ello. ¿Se le tenía que sacar la tiroides a la paciente? No se le tenía que sacar. Pero en el tiempo, esa tiroiditis de Hashimoto igual iba a llevar a un hipotiroidismo. Ahora queda en un hipotiroidismo a consecuencia de la... Pero el pronóstico es bueno, porque hay que reemplazar la producción de hormonas tiroideas. Entonces a veces origina este conflicto. Entonces, criterios histopatológicos, nódulos o folículos linfoides con centros terminales prominentes, atrofia de folículos tiroideos, disminución de sustancia coloide y metaplasia de células de Hartle en el epitelio de los folículos tiroideos. ¿Listo? El diagnóstico está hecho. Hartle se explica. En su libro está claro. Ya está. Estas corresponden a la semana 4. Bueno, igual vamos a pasar para la segunda tesis. Ahora, lógicamente.